sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Hay una oración muy famosa que se llama la oración de la serenidad. Y esta oración ha sido atribuida al doctor Reinhold Niebuhr, allá por los años más o menos 1939 en la ciudad de Nueva York. Y esta oración dice de la siguiente manera: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Es profunda, creo que las usan los alcohólicos anónimos. Muy profunda, porque tenemos que pedirle a Dios sabiduría para diferenciar cuando nosotros podemos seguir trabajando en algo y cuando nosotros también tenemos que entender que por mucho que le haga, no va a pasar nada. Ahora, no cabe duda que en la vida hay situaciones que solamente para cambiarlas se necesitan valor y meterle manos en el nombre de Jesucristo. Hay muchas situaciones que cuando nos esforzamos y somos valientes, vemos que hay un cambio positivo en nuestras vidas. Amén. Sobre todo cuando dejamos y salimos de esa comodidad, ¿cierto?, que nos gusta. Y hay veces queremos que todo nos llegue de una manera muy fácil. Pero entendemos que cuando nos esforzamos y peleamos la batalla de la fe, podemos ver victoria en nuestras vidas. Amén. ¿Alguien dice amén? Ok. Pero hoy quiero que reflexionemos, ponga atención, sobre aquellas situaciones que nosotros no podemos cambiar. Entonces hay que reflexionar sobre aquellas situaciones que nosotros no podemos cambiar, por mucho que nos afanemos y por mucho que nos preocupemos. De hecho, Jesucristo en Mateo 6 lo dijo claro: ¿y quién de ustedes, quién de vosotros, por mucho, mira lo que dice, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? En otras palabras, por mucho que se preocupen y vivan preocupados y mejor dicho, y afanados, no pueden agregar una pulgada a su estatura. Tendría usted que empinarse y caminar toda la vida empinados, puede ser un poquito más largo, y estoy seguro que si se empina, al minuto termina con un tremendo calambre. Así que el Señor nos está diciendo: no se afanen. Y para eso necesitamos la sabiduría para entender por lo que me debo de pronto ser diligente y por lo que no debo ser diligente. Pero a pesar que Jesús nos está diciendo no se afanen, nosotros vivimos con la lengua afuera, preocupados, más preocupados y más preocupados. Y esto, déjeme decirle, mi amado hermano, es un desgaste de vida. ¿Por qué es un desgaste de vida? Porque una preocupación sin sabiduría lo que hace es estresarte, enfermarte, amargarte y volverte una nada. Y he titulado la enseñanza de hoy: ¿qué debo hacer cuando no sé qué hacer? Dígale que está a su lado: ¿qué debo hacer cuando no sé qué hacer? Lo primero que debemos hacer, número uno, es poner en manos de Dios nuestra situación. Pastor, eso lo sé. Sí, eso lo sabemos. El lío es que lo hagamos. O si no, la palabra no dijese: no sé solamente oidores, sino hacedores. El problema no es que lo conozca, el problema es que lo ponga en práctica. Entonces lo primero que debemos hacer es poner en manos de Dios nuestra situación.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 7, dice: humillaos. Mira que empieza de frente: humillaos. O sea que el consejo es, primero que todo, te vas a acercar, vas a poner las cosas en las manos de Dios, pero con humildad. Amén. Con humildad. Pues bajo la mano poderosa de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dígale que está a su lado: sea paciente. Sea paciente, porque si usted le pone algo en las manos, si usted pone algo en las manos de Dios, es porque va a entender que ya eso está en la jurisdicción del Todopoderoso. Si usted va a poner algo en las manos de Dios para el día siguiente, está quejándose, entonces no cuente con Dios. Hoy se va a dar cuenta que la cosa no es tan fácil. No es que alguien le dije: hermano, eso es pin, te tiro la toalladita, te doy la patadita, la suerte y prepárate para tu milagro. No es así de fácil. No es así de fácil. Dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuántos necesitan a veces descansar y decir: Señor, te entrego esto, Señor? Qué cosa tan difícil. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis amados, hay cosas que solo Dios puede cambiar. Voy a volverlo a repetir. Hay cosas que solo Dios puede cambiar. Y tenemos que ser humildes y reconocer que hay cosas que solo Él puede cambiar. Y como nosotros no las podemos cambiar, tenemos que ponerlas en las manos del Señor y confiar en que solo Él, diga conmigo, solo Él tiene el poder, la soberanía, el tiempo perfecto para hacer y transformar las cosas como le estamos pidiendo. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Hay una historia poderosa. No se la voy a leer toda porque es muy larga, pero hay una historia muy poderosa. De hecho, son dos historias en el mismo capítulo. Y estas historias están entrelazadas de una manera muy peculiar, porque no tiene que ver una con la otra, aunque ambas historias, ambas personas están desesperanzadas por el dolor y el sufrimiento. Y en esta historia se nos habla de un hombre importante llamado Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga. Estaba metido en la rosca de lo que es la religión. Pero de un momento a otro ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús se postra delante de Él, aún sabiendo que eso le podía traer muchas dificultades con los fariseos. Pero él estaba tan desesperado, tan desesperanzado, que vio a Jesús, se postró delante de Él y le dice: Jesús, ayúdame, mi hija está muy enferma de gravedad. Te pido que pongas tus manos sobre ella para que la sanes y pueda vivir. Por favor, ve a mi casa. Y Jesús accedió. Está bien. Y empezaron a caminar juntos. Pero dice la palabra de Dios que había una gran multitud que lo seguía. Imagínate el cuadro: Jairo preocupado, Jairo con tremendo problema, y una gran multitud siguiéndolo juntamente con los discípulos. Y como si fuera poco, camino a casa de Jairo, una angustiada mujer interceptó a Jesús. Tremendo. Jairo tiene un tremendo problema, tiene una urgencia, pero urgentemente necesita un milagro.
Y viene una mujer y ¡pum! Y interceptó a Jesús. O sea, separó el camino del momento. La multitud, todo el mundo viendo que había una mujer que tenía una hemorragia de sangre durante 12 años. Usted se conoce toda esta historia. Y esta mujer había gastado todo lo que tenía. Porque una enfermedad, o hay enfermedades que se llevan todo lo que tú has producido. Se había gastado todo, y a eso súmele que ya no estaba ni mejor, estaba peor. Pero aparte de estar enferma, conforme a la ley, era impura. 12 años sin poder ir a un lugar público, sin poder tocar una silla, sin poder tocar una persona, porque si la tocaba, la contaminaba. Sin poder dormir en una cama y compartir con su esposo, porque haría a su esposo si era casada. Inmundo. Una vida triste. ¿Sabes? Y muchos de nosotros a veces hemos hecho tantas cosas por mejorar cierta situación y parece que nada pasa. Parece como que nada mejora. Pero esta mujer tenía una tremenda fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús, estamos hablando de la mujer, ella sabía que si tocaba a Jesús la podían matar. Si se metía en esa gran multitud, la mataban, porque eso decía la ley. Pero ella oyó hablar de Jesús. ¿Y qué oyó hablar de Jesús? Que Jesús es bueno, que Jesús es poderoso, que Jesús es misericordioso. Yo no sé si alguien hoy está preocupado y ya no sabe qué hacer, pero Jesús te ama. Jesús tiene el poder para transformar tu vida. ¿Alguien lo cree? Alguien puede decir: yo no lo sé porque Él lo ha hecho y lo está haciendo. Él. Entonces, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y dice la palabra que tocó su manto. Y en el versículo 28 dice, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y mira lo que dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, ¿cómo está esta mujer? Ella está feliz, ella está contenta. Yo me imagino que ella estaba danzando así como cuando Luis danza delante de la presencia. Le estaba haciendo el 2 al rey David. La gente la miraba y recibió su milagro porque ella sintió cuando fue sana automáticamente. Pero en el otro lado de la historia hay alguien llamado Jairo que está diciendo: pero Señor, yo necesito también mi milagro. Y mi milagro es urgente. Mi hija se puede morir en cualquier momento, pero hay algo que tenemos que ver en esta historia: que Jairo nunca llegó ante Jesús de una manera demandante. Nunca llegó con una exigencia: tú me tienes que hacer un milagro, tú sabes quién soy yo. No. Por eso dice la palabra: acércate al trono de la gracia con humildad. Con humildad. Con humildad. Eso hizo él. Pero cuando se acerca a Jesús, hay una multitud gritando. La mujer está contenta. Y yo creo que en los pensamientos de Jairo está diciendo: ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo lo acoso? Y tú te imaginas cómo estaba Jesús: calmado. ¿Cómo siempre registra las escrituras que Jesús es?
calmado. Y fuera que está calmado y él de pronto por dentro estaba con una tormenta tremenda, dice: alguien me ha tocado. Hasta los mismos discípulos decían: Jesús, ¿qué le pasa? ¿Será el sol? Pues mira toda la gente que hay aquí. ¿Cómo así que alguien te ha tocado? Y me imagino Jairo escuchando todo eso, la gente gritando. Le diría: sí, Señor, por dentro yo entiendo, pero vámonos ya, Señor, vámonos ya. Ay, Dios mío. Hay momentos en que nosotros oramos y Dios como que nos escucha, pero qué lentitud, qué paciencia. ¿Se acuerdan que yo les digo que cuando hay alguien con mucho afán, Dios es lento, más lento y casi parado, ¿cierto? Pero cuando alguien tiene una fe como la mujer del flujo, ¡pum!, tu milagro se acelera. O sea que mi milagro se acelera no conforme a mi necesidad, sino conforme a mi fe. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Por eso es que el afán y la preocupación no va con Dios. No va con Dios. Entonces, en ese momento de la fiesta, y el Jairo por dentro con esa agonía, y yo lo entiendo, sucede algo muy importante. Que llegaron de su casa a decirle cómo estaba la niña. Marcos capítulo 5, versículo 35 dice: mientras él aún hablaba. ¿Cómo estaba Jesús? Hablando. Eso me hace recordar como cuando los hijos míos estaban de afán ya por irse de la casa. Yo todo el día en la iglesia dando consejería y eran las 8:30 de la noche y ellos con ganas de irse para la casa a buscar los libros para el día siguiente y yo todavía hablando. ¿Te imaginas cuando uno está desesperado y alguien nada, uno como que no, y hasta cuándo va a seguir hablando? Jesús estaba ¿qué? Hablando. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? En ese momento él se queda como que: wow, mi hija ha muerto. Y fuera de esto, pues la gente no le dice: hermano, lo siento, hermano, que Dios te dé fortaleza. No, ya no molesten más al maestro. Ay, Dios mío. Una cosa es leer esta historia y otra cosa es ponerse en los zapatos de Jairo. ¿Sabe? Nosotros somos muy como que lo siento por ti, pero nunca nos ponemos en los zapatos de otras personas. Y ¿sabe? Las únicas verdaderas personas cristianas que se ponen en los zapatos de otros son los que están llenos del amor de Dios. Este hombre está pasando por un momento difícil. Yo me imagino que decía: ¿y ya para qué vamos allá a la casa? Ya se murió. Lo mismo pasó cuando Lázaro se murió. ¿Cómo estaba Jesús? Afanado. Estaba tranquilo. Estaba relax. ¿Cómo andaba Jesús? Take it easy. Cójanla suave. Cojan la suave. Dejen el afán. Dejen el acelere. Dejen el verigüel. Que lo único que va a hacer eso es acelerar su muerte, acelerarles sus enfermedades. Más bien confíen en mí. Más bien confíen en mí. Más bien pongan su fe en mí. Porque si han confiado en mí, tienen que entender que todo es hermoso en el tiempo mío. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces dijo:
si nos hubiésemos apurado por dentro, decía, pues mi hija no hubiese muerto, cierto, pero ya no hay nada que hacer. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que dice, ya no hay nada que hacer por mi relación, ya no hay nada que hacer con mi empresa, ya no hay nada que hacer ni conmigo mismo. Yo lo he intentado caminar con Dios. Pero sabes, a los que aman a Dios y los que confían en Dios pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira lo que pasó. Este hombre no le dijo a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Olvídalo. Gracias por el milagro que me ibas a hacer. No se molestó en ningún momento con Jesús. Antes, cuando Jesús terminó y fue el tiempo de Jesús, él siguió creyendo en Dios. Aquí hay mucha gente que ya no quiere creer en los milagros. Aquí hay gente que ya no quiere creer en Dios porque sienten que su milagro está demorado. Mi amado, Dios nos recuerda que debemos perseverar, que debemos confiar. Amén. Entonces mira lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 35. Pero Jesús luego oyó lo que se decía. ¿Qué se decía? Tuki tuki, ya no hay nada que hacer. La hija ya le pusieron la pijama a palo. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Wow. No temas, cree solamente. ¿Alguien ha venido con temores últimamente? ¿Alguien cuando prende el noticiero mantiene como, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Alguien que se siente un poco enfermo está diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el temor te está consumiendo y empiezas a hacer cosas por tu fuerza, te llenas de estrés. Vuelvo y te digo, estás acabando tu vida y se nos olvida el consejo de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, por nada estén afanados. Entonces mira lo que le dice Jesús a Jairo, no temas, cree solamente. Esta es la respuesta que Dios le da a los que ponen sus preocupaciones en las manos de Dios. Y no permitió, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente los que andaban afanados, tristes, llorando, burlándose. Esa es la historia de nosotros, los que se burlan de nosotros, los que nos critican, los que creen que nuestra petición no puede hacer, los que creen que Jesús no puede bendecirnos, no puede ayudar. Ese es el final de ellos. Terminan gravemente impresionados, pero nosotros terminamos grandemente agradecidos. Amén. Gloria a mi Señor. La preocupación no te deja adorar. La preocupación no te deja disfrutar de lo que tienes. Hay gente que tiene muchas cosas, pero la preocupación no se las deja disfrutar. ¿Están aquí? Entonces, en esta historia, ambos no sabían qué hacer, mas sin embargo, las circunstancias requerían que hicieran algo y ellos pusieron sus afanes y dolores en las manos
de Dios. Entonces, mi amado, ¿qué hacer cuando no sepamos cómo cambiar las circunstancias? Debemos doblar nuestras rodillas delante del Señor. Uno de los grandes problemas del pueblo es que el pueblo tiene muchos problemas, pero no quiere doblar rodillas delante del Señor. En otras palabras, no quiere orar, no quieren buscar del Señor. Doblar las rodillas ante el Señor es una posición de rendición. Cuando tú te arrodillas delante del Señor, le estás diciendo: me rindo. Reconozco que yo no dependo de mis fuerzas, ni mi conocimiento, ni mi sabiduría. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. De hecho, la segunda persona de la deidad, que es Jesús, se arrodilló delante de su Padre en el huerto de Getsemaní. Y si Jesús se arrodilló delante de su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de arrodillarnos? Hebreos 4:16 dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercaos, dice el Señor, acércate. Acércate. Hay gente que quiere un milagro desde lejos, pero Dios dice: lo único que necesitas es acercarte, arrepentirte y entrar con un corazón humilde delante de mí, que yo no desecho un corazón contrito y humillado. Hay gente que lo único que le interesa de Dios es un milagro, pero no quieren acercarse al trono de la gracia. Entonces, cuando no sepas qué hacer, acuérdate que el último recurso no es acudir al trono de la gracia. Muchos de nosotros eso es lo que hacemos. Cuando tenemos el problema ahí, tenemos el chicharrón ahí, estamos afanados ahí, estamos preocupados, lo primero que hacemos es buscar otros recursos y no buscar primeramente el recurso que es nuestro Señor. Entonces, lo primero que aprendemos es ir, buscar la presencia de Dios. Lo segundo que me enseña esta historia es que cuando nos presentamos delante del Señor, no lo hagamos ni demandando, ni de mal genio, ni de orgullo, ni soberbia. No, debemos presentarnos, como hemos dicho, de rodillas. No solamente físicamente, sino en nuestro corazón. Cuando no sepas qué hacer, entrega tu situación en las manos de Dios. Hay momentos en la vida que hay que entregar sus propios hijos después de cierta edad al Señor. Hay padres y madres que tienen pésimas relaciones con sus hijos porque no le piden a Dios que les ayude, sino que ellos se la saben toda y quieren estar encima de ese muchacho. Ese muchacho no tiene la madurez, está pasando por un momento de crecimiento, como alguien pasó por ahí también. Y nosotros queremos imponerle las cosas. Lo mismo pasa con tu marido. Hay momentos en que parece que el Espíritu Santo fueras tú, a toda hora respirándole en el cuello. ¡Ay, ya llegó tarde! Y no quiere ir a la iglesia. ¡Ay, que no sé qué, no sé cuándo! ¡Ay, acabo de leer! Y el pastor dijo. Y el tipo está aquí hasta la coronilla. Ore, acérquese al Señor, tírese de rodillas, deje de estar diciéndole a todo el mundo a toda hora sus problemas. Hable con Dios, dígale al Señor: Señor, mira cómo estoy, Señor, pero tú has prometido, Señor, que en el tiempo tuyo me pondrás por cabeza y no por cola. ¿Alguien lo recibe? Wow. ¿Cómo se acercó Jairo? ¿Cómo se acercó la mujer del flujo? ¿Demandando? ¿Con orgullo? No, con humildad, entendiendo que Él es soberano, entendiendo que se están acercando al Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hay gente que quiere acercarse a Dios a su manera, diciéndole Chuchito, el viejito canoso. No, Dios es bueno, es hermoso, pero Él es santo, Él es Dios.
Cada vez que te acerques a Él, acércate con un corazón humilde, lleno de adoración para Él y gratitud. Hay gente que le pide a Dios con ira. Es que ya estoy cansado. Si no me quieres bendecir, no me bendigas más. Pues Dios simplemente no te va a bendecir más. Pues yo quiero decirte algo. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Amén. Gloria a mi Señor. Lo tercero que aprendemos de esta historia es que cuando tú estés pidiendo a Dios y parezca distraído, tenga paciencia. ¿Cuántos están esperando algo? Amén. Gloria a mi Señor. No, levante su mano así. Sea paciente. ¿Pero por qué todavía? Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y en este proceso está fortaleciendo tu fe. Acuérdate, si te acercas con demanda, vas a encontrar a un Dios lento, más lento y casi parado. Pero si te acercas con un corazón humilde y de adorador, vas a ver que de pronto hoy mismo puedas recibir un milagro, como la mujer que después de 12 años lo buscó y lo halló. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Número 2, tener un corazón agradecido a pesar que haya cosas que no podemos cambiar. Amén. Gloria a mi Señor. Escucha, esto sí que es difícil. Estar agradecidos con Dios a pesar que hay situaciones en tu vida que de pronto aquí en la tierra no cambian. Amar incondicionalmente a nuestro Dios, a pesar que Él muchas veces no conceda tus peticiones. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Amén. Pues esta es la voluntad de Dios. Es un mandato, no es una simplemente si usted quiere, si usted puede. La voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Gloria a mi Señor. Entonces hay muchas situaciones en nuestra vida que no podemos cambiar. Muchas. Pues muchas de ellas no dependen de nosotros y no tenemos nosotros el control para hacerlo. Pero hay una cosa que sí podemos cambiar y es nuestra actitud. Cuando Pablo dice sean agradecidos en toda circunstancia, lo que está enseñando es que deberíamos dar gracias por todo lo que sucede. No, sino en todo lo malo, porque lo malo no proviene de Dios, sino en todo, porque aún cuando las cosas malas nos golpean, el Señor ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. ¿Quién ha sido golpeado por cosas difíciles en la vida? Todos. ¿Y cómo no vivir agradecidos que si no fuera por Dios no estaríamos aquí? Dios ha estado con nosotros aún en los peores momentos. Aquí hay hermanos y hermanas que yo amo, que sus seres amados han fallecido después de tanta oración, pero ellos entendieron que ya era el tiempo de Dios, que están bajo la cobertura de Dios. Y saben, mucha gente no quiere darle gracias a Dios porque aunque la gente no lo entienda, la muerte en esta tierra es el principio de una gran bendición que Dios tiene preparada para con nosotros. Es el descanso para una persona que tiene una enfermedad terminal. Y tenemos que ser agradecidos, no por las cosas malas que nos suceden, sino porque Él siempre está con nosotros en todo momento. Tenemos que ser agradecidos. Pero el problema es que nosotros a veces enfocamos nuestras vidas solo en la situación difícil,
solo en esa situación difícil. Y ahí es cuando nuevamente Dios se compone lento, más lento, casi parado. Hay que ser agradecidos. Cuando estés pasando por algo difícil y no sepas qué hacer, dale ese problema al Señor. Vení a mí, los que estén cansados y cargados, yo los voy a descansar. Y alaba, adora, agradece a Dios y comienza a hacer una lista de las grandes bendiciones que tú tienes. Padre, gracias por tu sabiduría, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu cuidado, gracias porque gracias a Jesús hoy podemos acercarnos al trono de la gracia y, Señor, derramar nuestro corazón delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, yo lo creo, yo creo que tú sanas. Y yo te pido, Señor, que así como el jueves estuvimos orando por sanidad, te pido, Señor, que traigas sanidad a tu iglesia, sanidad emocional, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad en todas las áreas, Señor. Tú eres el buen Dios que la obra que comienza la estás perfeccionando. Te amamos, te adoramos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, oh Rey. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.